Bien, estimados amigos, por favor, bueno, buenas tardes. Como en los últimos detalles, ahora sí. Bien, buenas tardes amigos. Bienvenidos a este evento muy particular. Es una charla coorganizada con el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Es la primera con el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, mi país. Así que es un aspecto, digamos, un punto inédito, algo inédito para nuestra profesión en El Salvador. Y agradecemos que el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, con su nueva junta directiva, haya tomado a bien y considerado aprobar este proyecto. En esta ocasión, el colega Ricardo Mena Caguas, peruano, nos va a dictar una excelente charla precisamente sobre el marco conceptual y veremos qué implicaciones tiene este nuevo marco conceptual para la información financiera y otros detalles relevantes que él va a abordar en esta charla, y agradecemos porque haya tenido a bien, pues, tener parte de su tiempo en su apretada agenda para darnos unas palabras. Antes de cederle la palabra al colega Ricardo Mena, quisiera por favor que el vicepresidente del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, si está presente, diera unas palabras iniciales. Si él no ha podido conectarse aún, vamos a dejar tiempo para que al final de la charla, si está presente, pueda darnos algunas palabras iniciales. Me están diciendo aquí que el colega Felipe, que es miembro de la Comisión de Tecnología del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, dará unas palabras. Bueno, excelente. Antes de cederle la palabra al colega Ricardo Caguas, adelante, estimado Felipe, danos unas palabras iniciales. Sí, muy bien, gracias Mario. Quiero, en representación de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, quiero agradecer primeramente esta actividad que se está realizando, y como dice Mario Echeverría, pues nos invitaron y tomamos a bien confirmar la participación. Así que gracias por esa invitación, Mario. Esta videoconferencia es organizada primeramente por el Foro Iberoamericano de Contabilidad y auspiciada por Revenif y Riduca. Así que, como representante de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y además miembro de la Comisión de Tecnología, pues agradecerles a todos los presentes y animarles a que sigan con este plan de programas y videoconferencias a nivel iberoamericano. Así que gracias por la invitación, y vamos a estar pendientes por cualquier nuevo proyecto de videoconferencia que se esté realizando con el apoyo de FICONTA. Así que muchas gracias, adelante. Muchas gracias, Felipe. Él es miembro de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y de la Comisión de Tecnología recientemente nombrada por el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Muchas gracias. Ahora cedemos el paso a nuestro conferencista, Ricardo Mena Caguas. Él es CPC, peruano, vasta experiencia en el tema de NIF, NIAS, experiencia como docente, como conferencista nacional e internacional, actualmente vicepresidente ejecutivo del Grupo Siglo BPO, a quien le agradecemos por supuesto, y adelante, estimado Ricardo, con su charla. Ok, Mario, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los participantes que han tenido interés en este tema. El día de hoy vamos a tratar entonces el tema del marco conceptual para la información financiera, y diríamos que es el nuevo marco conceptual. La siguiente, por favor, Mario. La siguiente. Ok, entonces la siguiente, por favor, porque esta es la agenda. En principio, sobre el propósito del marco conceptual. Lo primero que tenemos que indicar es que el marco conceptual para la información financiera describe el objetivo y los conceptos que se utilizan de la información financiera con propósito general. Y acá es importante desarrollar el concepto de propósito general. Los contadores públicos en su día a día elaboran información
para la gerencia, pero también elaboran información, en algunos casos, para los inversores, para los acreedores. Esta información, que es una información pública y que a los inversores y acreedores les permite conocer el estado de la situación financiera de la empresa y el rendimiento financiero de la empresa, es información para propósito general. Y el marco conceptual describe el objetivo y los conceptos que se utilizan de la información financiera con propósito general, distinguiendo que hay información financiera para la gerencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la información financiera para la gerencia implica que la gerencia tiene la posibilidad de pedir mayor información con respecto a la empresa, mayor detalle con respecto a la información recibida. El usuario de la información financiera con propósito general está limitado a la información que se entrega y que es pública. En ese sentido, el propósito del marco conceptual corresponde a ayudar al IASB a desarrollar las normas NIF, a asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes cuando no es aplicable ninguna norma a una transacción específica. Y acá vamos a relacionar el marco conceptual con la NIF 8. ¿Qué hacemos nosotros cuando elaboramos una política contable de la empresa? Lo que hacemos es revisar si la transacción, si el activo, si el pasivo, si el ingreso o el gasto tienen un referente en alguna NIF específica. Si no tienen un referente en alguna NIF específica, tienen que buscar alguna NIF que traten temas similares y relacionados. Y además, las definiciones, criterios de reconocimiento y medición establecidos para los activos, pasivos, ingresos y gastos en el marco conceptual. Mario, te pediría que hagas un anuncio para que cierren su video, que se está escuchando ruido de algunos participantes. Con mucho gusto. Por favor, si fueran tan amables, cierren sus audios, sus micrófonos, por favor. A varios se los he cerrado desde aquí, pero sería mejor que los cerraran ustedes directamente. Perfecto. Lisette, hay parte de la pantalla que está... Parte de la pantalla que me está tapando la presentación, Mario. Ok, gracias. Entonces, en el punto B, hablamos de asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes cuando no es aplicable ninguna norma a una transacción específica. ¿De acuerdo? Porque indicábamos que nosotros debemos establecer la política contable de acuerdo a la NIF específica. Si no hay una NIF específica, vamos a tomar el marco conceptual como un referente para establecer la política contable. Otro tema en el punto B dice, o cuando una norma permite una opción de política contable. Por ejemplo, en propiedad, planta y equipo tenemos el modelo del costo y el modelo de la revaluación. En intangibles tenemos el modelo del costo y el modelo de la revaluación. En inversiones inmobiliarias o propiedad de inversión tenemos el modelo del costo y el modelo del valor razonable. El marco conceptual, entonces, nos va a asistir, nos va a ayudar para que nosotros podamos tomar la opción de política contable de acuerdo con el concepto de relevancia y de acuerdo con el concepto de información o representación fiel, ¿no? Y como punto 3, ayudar a todas las partes a comprender, a interpretar las normas. La siguiente, por favor, Mario. Bien, el marco conceptual proporciona el fundamento para elaborar normas que contribuyen a la transparencia, mejorando la comparabilidad y calidad internacional de información financiera, permitiendo a los inversores y otros partícipes del mercado tomar decisiones económicas con información relevante. En el punto B indicamos, refuerzan la rendición de cuentas, reduciendo el vacío de información entre los proveedores de capital y la gente a la que se le ha confiado el dinero. Y como punto 3 tenemos que contribuyen a la eficiencia económica, ayudando a los inversores
a identificar oportunidades y riesgos en todo el mundo, mejorando así la asignación de capital para los negocios, el uso de un único idioma contable de confianza, que en este caso serían las NIF, procedente de normas basadas en el marco conceptual, disminuye el costo de capital y reducirá los costos de información internacionales. También indicamos que en gran medida los informes financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos. ¿Qué estimaciones, por ejemplo? Cuando estamos en propiedad, planta y equipo, debemos estimar la vida útil. ¿Qué juicios, por ejemplo? Cuando estamos en arrendamiento, identificar si es o no un arrendamiento. Y en modelos, el modelo del costo, el modelo de la revaluación o el modelo del valor razonable. Pues bien, el marco conceptual establece los conceptos que subyacen en esas estimaciones, juicios y modelos. Y como tercer concepto importante, debemos indicar que el marco no es una norma. Ningún contenido del marco conceptual prevalece sobre ninguna norma o requerimiento de una norma. Se entiende que las normas se van a desarrollar en función al marco conceptual, en consecuencia no debería haber diferencias. Sin embargo, si hubiera una diferencia entre la NIF específica y el marco conceptual, prevalece la NIF específica. La siguiente, por favor, Mario. Bien, hablamos ahora entonces de las características cualitativas fundamentales. En una información financiera no podemos obviar el concepto de relevancia y representación fiel. Para que una información sea de calidad, sea útil, tiene que contar con estas dos características, tanto el de relevancia como el de representación fiel. Y si hablamos de relevancia, nos referimos a que es una información capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Debe tener un valor predictivo, vale decir, utilizo la información de hoy como un dato de entrada para estimar y proyectar información de años siguientes. Valor confirmatorio, que quiere decir que la información que recibimos hoy nos va a servir para validar determinada información que habíamos proyectado. Y el concepto de materialidad, que es importante considerando lo siguiente. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir sobre decisiones que los usuarios adoptan. ¿De acuerdo? En consecuencia, cuando nosotros vamos a reconocer un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto, vamos a también a considerar el concepto de la materialidad o importancia relativa para registrar la operación. Podríamos incumplir alguna NIF específica si no es material o no es importante la transacción. Yo puedo registrar un activo que cumple con las características de propiedad, planta y equipo. Sin embargo, lo registro a gastos porque el valor no es significativo. Repito entonces, la información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir sobre las decisiones que los usuarios adoptan. Y en relación a representación fiel, los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Debe ser completa, neutral y libre de error. En relación a que sea completa, los profesionales contables debemos preocuparnos de dar toda la información que sirva para la toma de decisiones. Con respecto a la neutral, debemos pensar que los usuarios pueden tener intereses diferentes. Y lo que nosotros tenemos que presentar es una información que sirva para todo propósito. Y el concepto de libre error, el marco conceptual lo plantea como un objetivo, porque como humanos podemos tener errores. Sin embargo, debemos tener un trabajo bien realizado y bien sustentado para evitar el error. La siguiente, por favor, Mario. Y en relación a las características cualitativas de mejora, tenemos a la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. La comparabilidad
es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. Verificabilidad significa que observadores independientes y diferentes, debidamente informados, podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción particular es una representación fiel. Oportunidad significa tener información disponible para las decisiones a tiempo, de ser capaz de influir en sus decisiones. O sea, los decisores deben tener información a tiempo para que esa información sea capaz de influir en sus decisiones. La clasificación, caracterización y presentación de la información financiera de forma clara y concisa la hará comprensible. En consecuencia, entonces, repito, las características organizativas de mejora: comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. La siguiente, por favor, Mario. Ok, hipótesis de negocio humano. Eso es muy importante. El marco conceptual y las normas internacionales de información financiera se desarrollan considerando la hipótesis de negocio humano. Esto quiere decir que si hubiera algún elemento que la gerencia considera que nos lleva a pensar que la entidad para la cual estamos elaborando los estados financieros no es un negocio en marcha, porque va a cerrar operaciones, porque va a liquidarse, lo que nos advierte esta hipótesis es que los estados financieros deben prepararse con una base diferente, y esa base diferente debe ser reportada en notas a los estados financieros. La siguiente, por favor, Mario. Con respecto al devengo, el devengo significa que vamos a reconocer las operaciones de la empresa, los hechos económicos, las transacciones, en función al periodo en el cual incurren. No en el periodo en el cual se cobra o paga, sino en el periodo en el cual incurren. Sin embargo, así como hay estados financieros que van a reflejar este concepto de devengo, que es el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado del cambio del patrimonio, también en el marco conceptual se indica que es importante la información sobre los flujos efectivos de una entidad, que informa durante un periodo, porque también ayuda a los usuarios a evaluar la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivo netas futuras. En consecuencia, tenemos también un estado financiero, que es el estado de flujo efectivo, para proveer este tipo de información para los usuarios de los estados financieros. La siguiente, por favor, Marta. Con respecto a la entidad que informa, el objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad, que informa que es útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de entradas de efectivos netas futuras a la entidad que informa y la administración de la gestión de los recursos económicos de la entidad. En ese sentido, una entidad que informa es una entidad que es requerida o elige preparar estados financieros. Una entidad que informa puede ser una sola entidad o una parte de una entidad, o puede comprender más de una entidad. Por ejemplo, cuando reporta una controladora con sus subsidiarias en los estados financieros consolidados, estamos en una situación en que corresponde a más de una entidad. Y adicionalmente, una entidad que informa no es necesariamente una entidad legal. Mantenemos el ejemplo anterior. Una controladora con sus subsidiarias de un estado financiero consolidado, en muchas partes del mundo, incluyendo el Perú, no es una entidad legal. La entidad legal, separadamente, es la controladora y cada una de las subsidiarias.
La siguiente, por favor, Marco. En consecuencia, se han establecido acá denominaciones. Si hablamos de estado financiero de la controladora más sus subsidiarias, se denominan estados financieros consolidados. Si hablamos de un estado financiero solo de la controladora, se denominan, y ahí hay que corregir, estados financieros no consolidados. Y acá esperamos más adelante que haya un cambio en la NIC 27. ¿Cómo se llama la NIC 27? Estados financieros separados. De acuerdo al marco conceptual, al nuevo marco conceptual, se denominarían estados financieros no consolidados. Y si hablamos de estados financieros de entidades que por algún concepto se van a juntar las cifras de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, pero que no tienen una relación de controladora y subsidiaria, se van a denominar estados financieros combinados. Esta es una novedad en este nuevo marco conceptual. No existía en el marco conceptual anterior. La siguiente, por favor, Mario. Y en relación a los elementos de los estados financieros, desde el punto de vista de la situación financiera, tenemos a los activos, pasivos, patrimonio, en el rendimiento financiero, a los ingresos y gastos. La siguiente, por favor. Y es importante indicar, más adelante lo vamos a ver, que con respecto al reconocimiento del activo, pasivo, ingresos y gastos, a diferencia del marco conceptual anterior, que tenía criterios específicos, ahora lo vamos a ver más adelante, nos van a indicar que vamos a reconocer los elementos cuando cumplen con la definición. Y en ese sentido, entonces, va a ser importante revisar la definición de activo, pasivo, ingresos y gastos. ¿Qué es un activo? Es un recurso económico presente controlado. Y acá viene ya un primer concepto, que es el control. Y que luego, cuando ustedes realicen, por ejemplo, una norma que recién ha entrado en vigencia en el año 2018, como la NIC 15 de ingresos, en la que ha cambiado el concepto. Antes, la NIC 18 de ingresos tenía una perspectiva del vendedor y de la transferencia de riesgos y beneficios de la propiedad. Se reconocía el ingreso cuando el vendedor transfería los riesgos y beneficios de la propiedad, y la norma ha cambiado, que va en consistencia con el nuevo marco conceptual, de indicar que se reconoce el ingreso cuando el cliente, ya no el vendedor, cuando el cliente obtiene el control. Seguimos con la definición del activo. Un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de eventos pasados. ¿Y qué es un recurso económico? Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Vamos a desarrollar los tres conceptos más importantes que se encuentran en la definición del activo. La siguiente, por favor, Mario. Entonces, en derechos, la primera clasificación que hacemos en derechos corresponde a derechos obligación de otra parte y derechos que no son obligación de otra parte. En derechos de obligación de otra parte tenemos, por ejemplo, derechos para recibir efectivos. Las cuentas por cobrar comerciales son activos y el derecho, en este caso, corresponde a recibir efectivo. Derecho de recibir bienes o servicios. Por ejemplo, si nosotros hemos entregado un anticipo a proveedores, este es un activo, es un derecho de recibir bienes o servicios. Y en relación a los derechos que no son obligación de otra parte, los derechos sobre objetos físicos, propiedad, planta, equipo, inventario, la utilización de una maquinaria, propiedad, planta, equipo, o un inventario en el cual tenemos derechos, por ejemplo, para poderlo vender, y otro ejemplo corresponde a derechos de uso de propiedad intelectual. La siguiente, Mario. El otro concepto en activo corresponde, en la definición de activo, corresponde al potencial de producir beneficios económicos a través, por ejemplo, de recibir flujos de efectivo contractuales u otro recurso económico. Yo tengo una cuenta por cobrar, su potencial es de recibir efectivo.
intercambiar recursos económicos con otra parte en términos favorables, producir entrada de efectivo o evitar salida de efectivos, recibir efectivo o otros recursos económicos mediante la venta de recurso económico o extinguir pasivo mediante la transferencia del recurso económico. La siguiente, por favor. El control. Y este es un tema importante y quienes ya han aplicado, han adoptado la Ley 15, han tenido esta definición como un tema previo, ¿no? ¿Qué es el control? El control es la capacidad de dirigir el uso del recurso económico y obtener los beneficios económicos que pueden proceder de este, y además la capacidad que tiene la entidad de evitar que terceros usen el recurso económico y se beneficien. La siguiente, por favor, Marco. Con respecto al pasivo, ¿qué es el pasivo? ¿Cuál es la definición de pasivo? Es una obligación presente de la entidad para transferir un recurso económico como resultados de eventos pasados. Aquí también vamos a desarrollar los conceptos que están en esta definición de pasivo. La siguiente, por favor, Mario. Primer tema, una obligación. ¿Qué es una obligación? Un deber o responsabilidad que una entidad no tiene la capacidad práctica de evitar. Una obligación siempre se debe a otra parte. Tengo una cuenta por pagar al proveedor, la otra parte en este caso es el proveedor. Se deduce que otra parte tiene derecho a recibir ese recurso económico. Yo tengo una cuenta por pagar al proveedor, aunque en la contabilidad del proveedor, él tiene una cuenta por cobrar a clientes. O sea, lo que yo tengo como obligación, él lo tiene como derecho. Pero el marco conceptual nos indica que puede tener diferentes criterios de reconocimiento o requisitos de medición del pasivo, en algunos casos. Y quiero poner el caso en el cual el criterio de reconocimiento es diferente, como excepción. Si nosotros nos remitimos a la NIC 37, por el lado del pasivo, en el caso de provisiones, para reconocer el pasivo, la norma nos exige que sea probable la salida de recursos. Sin embargo, para reconocer el activo, la norma nos exige que sea prácticamente seguro que se van a tener los flujos a favor de la empresa. Y como punto 4 de la obligación, muchas se establecen por contrato o legislación. ¿Qué puede ser por contrato? Tengo un alquiler, tengo un arrendamiento y tengo un contrato de arrendamiento que cuando yo utilice el bien me genera una obligación con respecto al arrendador. ¿Qué puede ser la legislación? El impuesto al valor agregado. Cada vez que vendo un bien, estoy obligado a el impuesto por pagar, que es lo que he recaudado a través del cliente. Pero el marco conceptual nos indica que también pueden surgir por prácticas, políticas y declaraciones. Esto se conoce como una obligación implícita. ¿Qué puede ser este tipo de obligación? Por ejemplo, una empresa no está obligada a aceptar devoluciones de los clientes por contrato, no está obligada a aceptar devoluciones de clientes por legislación, sin embargo, por política de la empresa, le indica a los clientes que pueden devolver sus bienes sin ningún condicionamiento. Esa es una política, una práctica de la empresa y en consecuencia se considera obligación implícita. La siguiente, por favor, Mario. Otro concepto en la definición de pasivo: transferencia de un recurso económico. Esta transferencia puede implicar obligaciones de pagar en efectivo, obligaciones de entregar bienes o servicios, obligaciones de intercambiar recursos con otra parte en términos desfavorables, obligaciones de transferir un recurso económico si ocurre un evento futuro incierto, obligaciones de emitir un instrumento financiero si ese instrumento financiero obligará a la entidad a transferir un recurso económico. La siguiente, por favor. Y finalmente, en esta definición de activo, obligación presente como resultado de eventos pasados.
Dos condiciones: que la entidad ya ha obtenido el beneficio económico o tomado acción, y como consecuencia la entidad tendrá que transferir un recurso económico que de otro modo no habría tenido que transferir. Por ejemplo, una empresa adquiere materia prima. Desde el momento en el cual la empresa recepciona la materia prima, ya ha obtenido el beneficio económico porque va a disponer de esa materia prima, por ejemplo, para poder producir. ¿De acuerdo? Y como consecuencia de haber dado conformidad a la recepción de esa materia prima, tendrá que transferir un recurso económico que de otro modo no habría tenido que transferir. La siguiente, por favor, María. El patrimonio. Hemos definido el activo, recurso controlado, obligación. Pues bien, el patrimonio es un tema muy simple. Es la parte residual de los activos de la entidad después de deducir todos sus pasivos. La siguiente, por favor, María. Y con respecto a los ingresos y gastos, vamos a ver que las definiciones tienen relación con el activo y el pasivo. ¿Qué son los ingresos entonces? Son aumentos en los activos o disminuciones en los pasivos que resultan en aumentos en patrimonio. La diferencia que se marca acá es que es distinto a los aportes de capital. ¿Y qué serían los gastos? Los gastos son disminuciones en los activos o aumentos en los pasivos que resultan en una disminución del patrimonio y se distinguen de la distribución de dividendos. La siguiente, por favor. Bien, en resumen entonces, ¿cuáles son los elementos de los estados financieros? El activo, que es un recurso controlado y que implica un ingreso esperado de beneficios económicos. El pasivo, que es una obligación presente y que implica una salida esperada de beneficios económicos. Y el patrimonio, que es el valor residual de activos menos pasivos. ¿Qué son los ingresos? Incrementos de beneficio económico, y acá la relación con activo, pasivo y patrimonio, porque implican un incremento en los activos, una disminución en los pasivos y un incremento en el patrimonio, y se diferencia de los aportes de capital. Los gastos corresponden a una disminución de beneficio económico que implican o una disminución de activos o un incremento de pasivos y una disminución del patrimonio y que se distinguen de la distribución de dividendos. La siguiente, y lo que le salía del mercado, acá sí hay un cambio entre el marco conceptual actual y el nuevo marco que es el que estamos desarrollando ahora, porque mientras que en el marco conceptual actual hay criterios de reconocimiento, en el caso del nuevo marco conceptual, que es el que estamos desarrollando ahora, el reconocimiento implica incluir en el estado de situación financiera o en el estado de rendimiento financiero cuando una partida cumple con la definición de uno de los elementos de los estados financieros. Por eso les decía yo a ustedes hace un momento, es importante entender la definición porque ahora, de acuerdo al marco conceptual, el reconocimiento se da en función al cumplimiento de la definición de cada uno de los elementos. La siguiente, por favor, Marco. Y la baja en cuenta es el sentido inverso. ¿Cuándo vamos a dar de baja en cuentas a un activo o un pasivo? Cuando no cumpla con la definición. En ese sentido, vamos a dar de baja un activo cuando la entidad pierde el control de todo o parte del activo, y vamos a dar de baja un pasivo cuando la entidad ya no tiene una obligación presente por todo o parte del activo. En el primer caso, la entidad pierde el control de todo o parte del activo. Si una empresa vende un bien, en este caso, al momento de entregarle el bien a su cliente, ¿de acuerdo? Pierde el control de todo. Y es el cliente el que obtiene el control. En consecuencia, así como voy a reconocer el ingreso
porque el cliente ha obtenido el control, también voy a darle de baja a las existencias porque ya la entidad vendedora pierde el control de dichas existencias. Y en el caso del pasivo, la entidad ya no tiene una obligación presente por todo parte del pasivo. Si una entidad cancela, si una entidad paga un pasivo, definitivamente después de la cancelación y después del pago ya no tiene ninguna obligación presente y en consecuencia debe proceder a pasivo. Con respecto a las bases de medición, también hay un cambio importante. Las bases de medición ya se actualizan y ahora sí hay una consistencia entre las bases de medición del marco conceptual y las bases de medición que se aplican en cada una de las mismas. Si tengo alguna crítica constructiva al respecto, que fue en esta revisión, en mi opinión, estaría faltando el valor neto de realización, que no lo veo con claridad expresado en alguna de estas alternativas, y como ustedes saben, las existencias se miden al costo o valor neto de realización, el que fuera menor. Si queremos forzar un poco, quizás lo podamos encontrar en el concepto de valor en uso, que lo vamos a desarrollar ahora. Entonces, las bases de medición, dos grandes grupos, el costo histórico y el valor corriente, y en el valor corriente, 4 conceptos: valor razonable, valor en uso en activos, y una novedad del nuevo marco conceptual, el valor de cumplimiento para los pasivos, y finalmente el costo corriente. La siguiente, por favor, Mario. En principio, con respecto al costo histórico, lo que debemos indicar es que las medidas basadas en el costo histórico proporcionan información monetaria utilizando información procedente al menos en partes del precio de la transacción u otro suceso que dio lugar a ellos. En consecuencia, el activo, el costo histórico del activo, cuando se adquiere o crea, es el valor de los costos incurridos en la adquisición o creación del activo, que comprende la contraprestación pagada para adquirir o crear el activo, más los costos de transacción. El costo histórico de un activo se actualiza a lo largo del tiempo para describir si procede, primero, el consumo total o parte del recurso económico que constituye el activo. Por ejemplo, la depreciación de elementos de propiedad, planta y equipo, o la amortización de los intangibles. Segundo, el efecto de los sucesos que causan que parte o la totalidad del costo histórico del activo deja de ser recuperable, como por ejemplo el deterioro del valor. Y tercero, la acumulación de intereses para reflejar cualquier componente de financiación del activo. Y con respecto al pasivo, el costo histórico, cuando se incurre o es asumido, es el valor para incurrir o asumir el pasivo menos los costos de transacción. La siguiente, por favor, Marco. Bien. Y recuerden ustedes que en esta clasificación teníamos el valor corriente y en el valor corriente 4 alternativas. La primera, el valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Esto se referencia a un precio de salida. Mientras que el costo histórico es un precio de entrada, el valor razonable es un precio de salida. Y el valor razonable se basa en el mercado, en los precios del mercado. El costo histórico se basa en el precio de la transacción. Refleja la perspectiva de los participantes en el mercado. En algunos casos, se puede determinar el valor razonable basado en un mercado activo. Y cuando no hay mercado activo,
debemos estimar y determinar el valor razonable aplicando técnicas de medición. Estas técnicas de medición tienen tres enfoques: el enfoque del mercado, el enfoque del costo y el enfoque de ingresos. Hay una norma específica que es la NIC 13 que nos sustenta ya los detalles de cómo determinar este valor razonable. ¿Qué es el valor en uso? El valor en uso es el valor presente de los flujos efectivos o de otros beneficios económicos que una entidad espera obtener del uso de un activo y su distribución final. Si queremos relacionarlo a alguna norma específica, se utiliza, por ejemplo, en la NIC 36, deterioro de activos, en los que existe deterioro cuando el valor en libros es mayor que el importe recuperable. ¿Y qué es el importe recuperable? El importe recuperable es el mayor del valor razonable menos costo de disposición y el valor en uso. Y ahí es donde vamos a utilizar esta base de medición que implica el valor presente de los flujos futuros. Y la novedad en este marco conceptual es que este concepto de valor presente del flujo futuro se divide uno para los activos y se denomina valor en uso, y otro para los pasivos y se denomina valor de cumplimiento, que viene a ser el valor presente de los flujos efectivos o de otros beneficios económicos que una entidad espera verse obligada a transferir a medida que satisface un pasivo. La siguiente, por favor, Mario. Y finalmente, en estas alternativas de base de medición, tenemos el costo corriente. En el caso del activo, el costo corriente viene a ser el costo de un activo equivalente en la fecha de emisión. Si yo compro una materia prima en el mes de septiembre a $100, ¿cuál sería el costo corriente de esa misma materia prima cuando emito mis estados financieros al 31 de diciembre? ¿De acuerdo? En ese caso, voy a, como costo corriente, considerar el costo de adquisición de la materia prima a la fecha en la cual realizo mi elaboración de esos estados financieros. Y por el lado del pasivo, es la contraprestación que se recibiría para un pasivo equivalente en la fecha de la medición, menos los costos de transacción en los que se incurriría en esa fecha. El costo corriente, como el costo histórico, son valores de entrada que reflejan precios en el mercado en el que la entidad adquiriría el activo o incurriría en el pasivo. Por ello, es diferente del valor razonable, valor en uso y valor de cumplimiento, que son valores de salida. La siguiente, por favor, Mario. Bien, y con respecto a la presentación e información a revelar, es importante analizar el concepto de comunicación efectiva. La comunicación efectiva de información en los estados financieros hace que esa información sea más relevante y contribuye a una representación fiel de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad. Esta comunicación también mejora la comprensibilidad y comparabilidad de la información en los estados financieros. En ese sentido, la comunicación efectiva de la información de los estados financieros requiere centrarse en los objetivos y principios de presentación e información a revelar, en lugar de centrarse en reglas. Clasificar la información de forma que agrupe las partidas similares juntas y las diferentes de forma separada, y finalmente agregar información de forma que no se ensombrezca con detalles innecesarios o agregación excesiva. La siguiente, por favor, Mario. Bien, y finalmente,
Con respecto a la clasificación, vamos a indicar que es la organización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos sobre la base de características compartidas. Por ejemplo, naturaleza de la partida. Si nosotros tenemos inmuebles, si tenemos maquinaria de equipo, si tenemos equipos de cómputo, unidades de transporte, vamos a agruparlo en propiedad, planta y equipo, porque es la naturaleza de la partida. La función, la forma de medirla. En propiedad, planta y equipo tenemos dos modelos, el modelo del costo y el modelo de revaluación. Podemos aplicar modelos diferentes a diferentes clases. Podríamos aplicar el modelo de la revaluación a la clase de inmuebles y podemos aplicar el modelo del costo a las demás clases. En consecuencia, en la clasificación vamos a tener en consideración esos elementos. Como punto 2, la clasificación se aplica a la unidad de cuenta seleccionada por un activo pasivo. Puede en ocasiones separar un activo o pasivo en componentes que tengan diferentes características. Como por ejemplo, yo tengo una deuda a la entidad financiera, tengo un préstamo bancario. Pero ese préstamo bancario tiene una parte corriente y una parte no corriente. A eso se refiere que en ocasiones vamos a separar en componentes que tengan diferentes características. Siendo la misma deuda al banco, vamos a separar una parte como parte corriente de la deuda y la otra parte como parte de largo plazo o parte no corriente. Y finalmente, en clasificación y en la exposición, los ingresos y gastos se clasifican e incluyen en el estado resultado del periodo. El estado resultado del periodo se considera el estado que refleja de la mejor forma la información sobre el rendimiento financiero de la entidad. Sin embargo, en el marco conceptual nos indican también que pueden haber algunos ingresos y gastos que se clasifican fuera del estado de resultado del periodo, que en este caso se clasifican en el otro resultado integral. Vale aclarar que el otro resultado integral es parte del estado de resultado. Sin embargo, lo tenemos como un estado aparte o en líneas apartes de este estado de resultado integral. ¿Y por qué? Porque el Consejo, el IASB, puede decidir en circunstancias excepcionales que los ingresos o gastos que surjan de un cambio en el valor corriente, un activo o pasivo, se incluya en el otro resultado integral. La siguiente, Mario, y entiendo que con esto hemos terminado. A ti, Mario, y a todos los participantes, muchas gracias por la atención prestada y espero haber colaborado con el conocimiento de ustedes en función a lo que corresponde al marco conceptual para la información financiera y que le hemos denominado en la presentación el nuevo marco conceptual de información financiera. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, estimado Ricardo Mena, por tu excelente actualización del nuevo marco conceptual. Estamos muy agradecidos por tu charla, por tu tiempo, por tu preparación. Desde luego creo que eso es extensivo de todos los colegas y amigos que están presentes en la sala. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden formularla por escrito en el chat. Para que se les active el chat, lo único que tienen que hacer es mover el puntero de su mouse, ya sea por la parte inferior o a veces en la parte superior, depende del tipo de computador que tengan. Se despliegan unos comandos. Uno de esos comandos dice chat. Dan clic ahí y se les desplegará una pantallita pequeña en la cual pueden escribir cualquier pregunta que tengan. Y aprovechemos la experiencia del conferencista. Ahí allá tenemos unas preguntas, estimado Ricardo. Las tenemos en la pantalla por si... Pónmelo en la pantalla, por favor. Sí, correcto. Ok, la amortización es una recuperación de la inversión, se refleja en el balance como una disminución de activo cuando realmente es un fondo de reposición del inmovilizado que actualmente no queda reflejado en una cuenta concreta del activo. Ok, muchísimas gracias por la pregunta. De acuerdo a las MIF, presentamos nosotros esta
amortización, en el caso de propiedad, planta y equipo le llamamos depreciación acumulada, y en el caso de intangibles, amortización acumulada, y que la presentamos como una cuenta de valuación. O sea, el costo de propiedad, planta y equipo lo acompañamos restándole la depreciación acumulada y la amortización acumulada. Sin embargo, el comentario es totalmente válido desde el punto de vista que corresponde a un fondo de reposición. Bien, voy a moverlo hacia atrás. Parece que hay otra pregunta por ahí. No, solo son saludos, agradecimientos y confirmando que todo está bien. Bueno, por favor, si tienen preguntas, pueden escribirlas, por favor, por el chat. Ahí ya lo tenemos actualizado el chat. Cualquier pregunta sobre el tema, por favor, escribirlo. Javier, muchas gracias. Dice Karina, muchas gracias. Saludos desde Satipo, Perú. Gracias, Karina. Gracias, Javier. Gracias, Fiorella. Ahora sería bueno aprovechar la presencia de Ricardo y hacer las preguntas que deseen. Gracias, José, por tus saludos. Gracias, John. Gracias, Arceli. Gracias, Víctor Antonio. Gracias, Fran, por tu comentario. Gracias, Fran. Jimmy, muchísimas gracias por tu saludo y por haber participado. Nélida, muchas gracias también por tu participación. Fiorella, muchas gracias por tu participación. Catalina, muchas gracias por tu participación. Tracy, muchas gracias por tu participación. Quienes están interesados en un certificado ya les daré el enlace para que puedan tramitarlo. Y Mario, los que estén interesados en el material igual lo compartes con ellos, ¿no? Muchas gracias, muy gentil de tu parte, estimado Ricardo. Ya escucharon, también la presentación estará disponible y más tarde, bueno, cuando la tengamos disponible, la video la pondremos en el canal de YouTube. David Rodríguez de Colombia, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Maribel, gracias por participar. Clinton, gracias por participar. Lisette, muchas gracias. Delosmi, muchas gracias. José, sí, este marco conceptual se emitió en marzo del 2018. Es el nuevo marco conceptual de las NIF. Con gusto, José. Alejandro, gracias por la pregunta. No, déjala ahí todavía. Exacta. Gracias por la pregunta. Mira, Alejandro, si hablamos del punto de vista de los capítulos del marco conceptual, en el capítulo 1 es el objetivo de la información financiera con propósito general, eso se mantiene.
El capítulo 2, característica cualitativa de la información financiera útil, se mantiene. El capítulo 3 es novedoso, estados financieros y la entidad que informa. Sin embargo, ahí, como hemos desarrollado en la exposición, básicamente algunos títulos, ¿no? Recuerda el estado financiero no consolidado, que la NIC 27 todavía le llama estado financiero separado, ¿de acuerdo? En el capítulo 4, los elementos de los estados financieros, las definiciones se mantienen. En el capítulo 5, el reconocimiento y bajas en cuentas, acá sí hay un cambio importante. Como explicaba antes, para el reconocimiento teníamos criterios específicos, ahora se dice, vamos a reconocer cuando los elementos, activo, pasivo, ingreso, gasto, cumplan con la definición. Ahí sí hay un cambio. En el capítulo 6, medición, hay cambios básicamente, Alejandra, porque lo que ha pasado es que el marco conceptual se ha actualizado con las nuevas bases de medición. Solo por ponerte un ejemplo, si tú revisas el marco conceptual anterior, no vas a encontrar ninguna referencia al valor razonable, ¿de acuerdo? Y si revisas el marco conceptual actual, encuentras la referencia al valor razonable. Y lo que vamos a encontrar en el nuevo marco conceptual es que vamos a tener las bases de medición, que si vemos las nuevas normas de información, las nuevas normas generales de información financiera, vamos a encontrar que se refieren a esas bases utilizadas, ¿no? La novedad puede ser también en bases de medición el valor de cumplimiento. Antes se hablaba solo de valor de uso relacionado al activo o pasivo, y ahora el valor de cumplimiento vendría a ser el de uso para el activo y el de cumplimiento para el pasivo, ¿no? Y en el capítulo 7, presentación e información a revelar, no hay mayor cambio, y en el capítulo 8, conceptos de capital y mantenimiento del capital, no hay mayor cambio, ¿no? Yoseli, muchas gracias también por haber participado. Ya pronto les daré el enlace para que puedan tramitar su certificado. Isma, muchas gracias por tu comentario. Ok, la pregunta de Fran ya la contestaste, ¿no? Vas a mandar un certificado, ¿cierto? Jocelyn, gracias por tu comentario. Gisela, va a haber luego creo que hay un enlace también para otra vez poder ver el video. Hay una pregunta ahí de cómo lo encuentran en YouTube, Mario. Correcto, ya les paso el enlace, estimado Ricardo, permítanme. Alejandra, gracias a ti por haber participado. Voy a dejar de compartir mi pantalla para buscarles el enlace, permítanme. Okay. Puedes desplegar el chat, Ricardo, para que puedas seguir viendo las preguntas del auditorio. Yasmín, muchas gracias por tu comentario. Con gusto. Bien, ahí les dejo el enlace para el canal de YouTube, donde encontrarán varios vídeos de las videoconferencias anteriores. Pueden suscribirse ahí y ya obtendrán la comunicación cuando haya un cambio. Ya les paso también el enlace para que puedan tramitar su certificado, pero me gustaría que aprovecháramos la presencia de Ricardo Mena
aquí para que evacuemos todas sus consultas. Él es un experto en el tema, aprovechemos. Y le estoy copiando también el enlace para tramitar el certificado de participación en esta charla. Ahí está. Hay una pregunta, estimado Ricardo. Así, muy interesante lo que plantea Alejandra. En los países todavía no, las empresas de banca y seguros no están aplicando totalmente las NIF. Sin embargo, en el sector de banca y seguros, el impacto principal se va a dar en los instrumentos financieros y en la base de medición del valor razonable. Y en relación a los capítulos que indicas, Alejandra, más que en el 3, que es Estados financieros y la entidad que informa, más que en el 5, que es reconocimiento y baja de cuentas, el impacto más importante va a estar en la medición, sobre todo en la aplicación del valor razonable y las estimaciones que se tengan que hacer, ¿no? Bien, anímense las últimas preguntas, aprovechemos el tiempo ahí del colega. Aquí, ahí hay otra. Sí, se refiere a cuándo surge un conflicto entre el marco conceptual y una NIF, ¿no? En el marco conceptual actual, en el anterior era un conflicto, ahora ya se superó, pero lo podemos poner como ejemplo. El caso de el reconocimiento del activo que exigía la NIF 37 para el caso de los activos contingentes, que para reconocer como activo sea prácticamente seguro, ¿no? Cuando el criterio que aplicaba el marco conceptual en ese momento era que sea probable, ¿no? En el nuevo marco conceptual con respecto a las NIF, no he detectado aún todavía un conflicto. Sin embargo, la norma advierte que si lo hubiera, prevalece la NIF, ¿no? Ok, Alejandra, yo comparto contigo esa importancia, esa necesidad, y para mí el trabajo que tienen que hacer los colegios profesionales de cada país con las autoridades y con los legisladores, los que emiten las leyes, los congresos, este, para poder obligar a estas entidades, ¿no? Hay todo un nivel de exigencia a nivel profesional. Sin embargo, en la medida que los colegios profesionales no lideren los cambios en las normas que obliguen a esas entidades a aplicar las mismas, no se va a poder dar un paso más adelante, ¿no?
Con gusto, Alejandro. Bien, Mario. Parece que ya no hay preguntas, estimado Ricardo. Ya damos por cerrado. Muy bien, excelente. Entonces, nuevamente, estimado Ricardo, muy agradecidos por tu tiempo, por compartir esta experiencia y conocimiento con todos los colegas de Iberoamérica. Sabemos que pues, varias veces nos has estado apoyando, pero vamos a seguirte molestando para que nos ayudes en nuevos eventos. Un abrazo en la distancia y esperemos vernos pronto por ahí en algún evento, en algún país. Muchas gracias, estimado Ricardo, y también a los miembros de la Comisión de Tecnología del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos y al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos por organizar esta charla, que es la primera para el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Bueno, estamos en una nueva era y esperemos que se sigan celebrando otras charlas de igual interés o mejores para la comunidad nacional e internacional, y a ustedes por su participación. Estén pendientes de los programas, de los eventos que vienen. Hay varios eventos importantes. Tenemos, por ejemplo, para la próxima semana, el 2 de mayo, una charla denominada Bases y Puntos de Partida para la Creación del Espacio Americano de Educación Superior. Es un espacio similar al Espacio Educativo Superior Europeo, que se pretende impulsar por medio de la Comisión Técnica Iberoamericana de Educación de la AIC. Esa charla es coorganizada con la Comisión Técnica Interamericana de Educación de la AIC. Luego, el 3 de mayo, tenemos mediciones y deterioro de activo en NIF para las pymes, a cargo del colega Juan Carlos Leighton Díaz, colombiano, que estará de visita, por cierto, aquí en nuestro país. Luego tenemos al maestro ICPC Jesús Capcha el 22 de mayo con impactos de la NIF 15 y la NIF 16 en la valoración de las empresas. Excelente tema también. Y hay otros temas a cargo de este servidor, pero que son eventos privados con una universidad chilena, pero que estamos evaluando si lo ponemos el evento de manera pública para todos. Y otros que todavía no están confirmados fechas u horarios y por tanto no los hemos puesto disponibles o a la vista en el programa, pero están invitados todos a participar. Ya hemos enviado el enlace para que puedan tramitar su certificado para aquellos que tienen interés en un certificado de participación. Y estimado Ricardo, si nos quieres dirigir unas palabras finales, serán bienvenidas. Sí, Mario, primero para agradecerte por la invitación y siempre a tu disposición para los temas que creas conveniente. Y segundo, para agradecerle a todos los participantes, porque para nosotros es muy importante tener esta interacción y qué bueno usar tu plataforma para que haya esta comunicación en diversos países y que además sea una capacitación que no tenga costo para el participante, que permita que pueda ir consolidando sus conocimientos en las normas internacionales de información financiera que son tan importantes en nuestros países en relación a la profesión contable. Gracias a ti y gracias a los participantes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Que estés bien. Un abrazo. Ahí tienen nuevamente el enlace para tramitar el certificado de participación a esta charla. Buenas tardes o buenas noches a todos, según corresponda. Ya buenos días creo que no, pero buenas tardes y buenas noches para todos. Muchas gracias. No sé si aún queda por ahí alguno de los miembros del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos que quiera, la Junta Directiva, que quiera emitir algunas palabras finales. Recuerden participar en estos eventos. A veces se dictan charlas como el día de ahora, que son sobre las NIF completas. Y pues dado que en El Salvador aplican las NIF pymes principalmente, aunque las NIF completas se aplican para aquellas obviamente que cotizan en bolsa. Y entonces a veces
auditorio de El Salvador no es muy nutrido, pero siempre es bueno estar enterado de todo lo que pasa en la normativa internacional y por tanto es conveniente asistir, a pesar de que algunos crean que es un tema que no es relevante. Pero claro que es relevante la normativa internacional, aunque no aplique en su mayoría. Para el caso salvadoreño me estoy refiriendo. El enlace ya se los copié aquí en el chat. Nuevamente se los copio. Ahí pueden tramitar el certificado. Para quienes no lo ven es porque no están viendo la pantalla del chat. Tienen que desplegarla. Es una pantallita que se activa dando clic en un botón que dice en los comandos chat. Lo pueden ver pasando el puntero del mouse por la parte inferior o superior de su pantalla. Hay unos botoncitos que se activan. Uno de ellos es el chat. La próxima charla, recuerden, es el día 2 de mayo a las 14 horas del este de Estados Unidos, hora de Nueva York, que corresponde a las 12 del mediodía en Centroamérica y a las 15 horas en Argentina. El tema es bases y puntos de partida para la creación del Espacio Americano de Educación Superior. La va a dictar el magíster y contador público Gabriel Truco. Él es argentino, es miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Educación de la AIC, una persona conocedora, quien además es el autor de la tesis que ha dado origen a este tema y que muy gentilmente nos va a presentar la próxima semana, el 2 de mayo. También tenemos unas palabras para esa conferencia del presidente de la Comisión de Educación de AIC. Así es que están todos invitados a participar y a esa y a las demás que están programadas con mucho gusto. Dice alguien ahí que no sale el enlace en el chat. Voy a checar qué está pasando. Sí, efectivamente no sale el enlace. ¿Ahora le salió? ¿Me confirman, por favor, si el enlace está desplegado ahora? En el chat. Okay, ese es otro enlace. El chat. ¿Me confirman, por favor, si son tan amables? Sí, gracias, dice. Muy bien. Ahí está. Con mucho gusto, Omar. Ya sabes, estamos a la orden, cualquier cosa. Saludos a los colegas peruanos. Y por supuesto a todos los colegas que están por aquí. Y el enlace de YouTube, dicen, ya les paso también el enlace de YouTube. Permítanme aquí, lo veo. El enlace de YouTube para los videos, como prefieren otros. Ahí está el canal de YouTube donde están los videos anteriores a esta charla. No están todos porque son más de 700 videoconferencias que se han dictado ya en el programa de Revenue, Freeduca, Foro Iberoamericano. Es una vasta producción de videos que sería imposible estarlos cargando y muchos de ellos lamentablemente han quedado ya desactualizados porque hablan de las NIF anteriores, de versiones anteriores y entonces hemos cargado únicamente las que creemos que tienen actualidad. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Ya sabes, estamos a la orden igualmente.
Con cuerito le has dado. ¿Quién habló? Ayer tuvimos una excelente videoconferencia de IFAC en la cual explicó el nuevo plan educativo para los contadores públicos en el mundo. Estuvo muy buena. Al mediodía hubo otra de la AIC, excelente también. Me confirman, por favor, si los que se registraron para tener un certificado de participación a esta charla ya les llegó. Ya llegó, dice el enlace, muchas gracias, muy bueno. No sé quién es LGK10, suena algo así como un espía ruso, pero bueno, muchas gracias. Recuerden de digitar correctamente su correo electrónico. Si lo digitan mal, nunca les va a llegar el certificado. También digiten apropiadamente su nombre, porque no los reemitimos. El enlace a YouTube es ese. Ahora sí lo ves, José Antonio. Bueno, ¿cómo podemos saber que está bien? No entiendo la pregunta, pero supongo que se refiere a si los datos escritos en el certificado están bien. Bueno, lo que pasa es que pueden escribir mal su nombre, invertido alguna letra y así les va a llegar con ese error. Si escribieron mal el correo, eso sí que no les va a llegar, porque si no les ha llegado aún, vayan a su correo que pusieron, que digitaron en la solicitud de certificado y el correo que pusieron ahí, pues checan, ya les tiene que haber llegado. De hecho, según mis controles aquí, varios lo han tramitado y ya les llegó. Ponga que no está laborando o no aplica, no hay problema. David Rodríguez dice gracias, con mucho gusto, David. Dice Paredes, no sé qué Paredes es, conocemos a tantos Paredes, pero bueno, qué bien que ya llegó tu certificado.
Jonathan Galvez, si no logras tu certificado es porque escribiste mal tu correo electrónico. Si lo escribiste correctamente, ya te tuvo que haber llegado. Checa las diferentes bandejas de tu correo electrónico, porque pueden caer en el spam y bueno, tendrás que irlo a buscar ahí. Generalmente llegan a la carpeta de correo ordinario, de entrada normal, porque tú estás digitando tu correo y no es un correo masivo, le está llegando solamente a tu correo. Pueden invitar a todos los colegas y amigos, clientes que deseen. No se preocupen por el espacio. Lisette Araceli, si no puedes lograr tu certificado, es única y sencillamente porque no colocaste bien tu certificado, tu correo electrónico. Algún punto, alguna coma, algún espacio, algo está mal escrito y ha llegado a otro lado o no se ha ido. O no le diste enviar al final de cuentas. Ahí está el enlace nuevamente. Quien tuvo problemas de no le llegó su certificado. Araceli, ya el expositor ya se nos fue. No quisiera emitir comentarios de carácter personal sobre el tema, pero te invitamos a que esté pendiente de las próximas charlas. Seguramente en algún momento vamos a volver a tocar ese tema. Bien, amigos, los dejo por agenda, pero sean bienvenidos a los próximos eventos e inviten a los colegas y amigos. Hasta la próxima.